Les damos la bienvenida también a los que se conectan por YouTube, por el video. Y vamos a empezar el mensaje de hoy que se titula No dejes enfriar el amor. Y mi mamá nos va a ayudar con el mensaje de hoy. Hola, ¿habían visto una invitación tan colorida? ¿Ustedes? Se está preguntando. No, tan colorida. Tan colorida. ¿Y saben por qué? Ay, ay, de esto ¿saben por qué es? Ni idea. Tu hermano dijo esta mañana, qué invitación tan cristiana. Pero no entienden por qué. Son los colores del arco iris. Sí. ¿Han visto que en estos días ha estado lloviznando y haciendo sol muchas veces? ¿No? ¿Qué les pasa a ustedes donde viven? Eh, y, y solamente, pues esto es como, quiero hacer un abrebocas, ¿cómo se llama? Para poder entender que Dios nos ama y nos recuerda su amor. O por lo menos a mí me lo estoy recordando toda la semana. La música. Llegaron los vecinos alborotados. Ya. Por eso necesitan de Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Entonces, el arco iris para mí es eso, recordar la promesa de Dios a la humanidad, porque no es solo para nosotros. Nunca más, dice el Señor, ya prueba en Génesis, ¿cierto? Nunca más volveré a destruir. Imagínense. Con afua, con afua, con afua, con fuego, sí, con el fuego consumidor. ¿Es fuego vivo? Bueno, siguiente. No dejes enfriar el amor, la gente. Te esperamos con amor. Nah, me gustaron mucho los colores. ¿Qué pasa si mi amor por Dios se enfría? Mateo 24:12 y Apocalipsis 2:4. 12. Bueno, si Mercedes quieres vayan a Apocalipsis. 24:2. Digo 2:4. Mateo 24:12. Correcto. Dios seas. Amén. Espera. Mateo 24:12. Sí. Dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Otra vez. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. ¿Y Apocalipsis? Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. El amor por Dios no se mantiene igual, como primer punto, y a veces se enfría por la rutina, el pecado, las distracciones, ¿cierto? O sea, en Mateo 24:12, ¿listo? ¿O necesita tiempo? Ok. Mateo 24 dice que el amor, ¿qué? La maldad hará que el corazón, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Que el amor de muchos se enfriará. Todas las noticias que uno ve hoy en día son cosas que no le agradan a uno, ¿verdad? Que le duelen, que son difíciles de comprender. Y por la maldad se enfriará. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué opinan? Pues es como decía, como decía el pastor el domingo, o bueno, en el video que yo vi en YouTube, él decía que pues para nosotros es fácil que nuestro amor se enfríe por cualquier cosa. Tal vez un día se despertó uno de malas pulgas y uno dice, por allá no vuelve. Pero es entender que muchas cosas pueden afectar mi amor por Dios, como decir un día simplemente, es que tengo sueñito, y entonces al otro día y simplemente me dejó de interesar.
Entonces es un riesgo que se corre. Digamos, estos días que yo leía, que estábamos leyendo cómo Salomón se pervirtió su corazón, y me pareció muy triste porque en la oración que él le hizo a Dios, yo decía, En la oración inicial. qué oración tan bonita, como le pide a Dios que nunca se aparte, pero pues a la final él fue el que se terminó apartando de Dios. Y pues qué triste. Entonces, digamos que nuestro amor se enfría por cosas que yo digo, o sea, hoy en día pienso que son por cosas que a veces no tienen sentido, o sea, que nosotros mismos permitimos. Estaba hablando hace un rato con Haider y el amor se enfría porque sí, porque no, así como usted estaba diciendo, María. Y Apocalipsis 2:4 nos dice que ¿qué? Nos advierte, ¿no? ¿Qué nos advierte? Otra vez. Pero, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primera. Ahí Jesús está hablando. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La Biblia advierte sobre este peligro y también muestra cómo volver a Dios. Si vemos un poquito atrás, Apocalipsis, le está hablando Jesús a una iglesia. ¿Se acuerdan cuál es? Es la de... ¿La de qué? La de Éfeso. Ujú. Entonces le está diciendo como, oiga, me gustan sus obras. Sí, le puede estar diciendo a María, oiga, me gusta lo que usted hace, cómo está hablando, cómo está yendo a la iglesia, como sí, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Uno como, o sea, yo puedo engañar a las personas, ¿no? Nosotros podemos engañar muy fácil a las personas si voy a la iglesia, voy a la intercesión, pero el Señor conoce el corazón de nosotros. Yo no puedo engañarlo a Él. Él sabe qué tan cerca o qué tan lejos está nuestro corazón de Él. Eso a mí me asusta un poquito. Y me lo recordó el Señor hace muy poquito, en la última velada, porque yo iba con una disposición diferente. Yo a Él, cuando entré, le oré, Señor, tal, no sé qué, la. Y cuando el Señor habló, fue como, yo sé lo que usted necesita, yo sé lo que la está atormentando, yo sé ese pensamiento que tiene. Y eso para mí fue abrumador y me derrumbó delante de Él. Porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero yo jamás lo voy a poder engañar a Él. Él sabe lo que hay realmente, mi angustia, mi dolor, mi alegría, eso que me atormenta, eso. Yo no se lo puedo ocultar al Señor. Siguiente, por favor. El amor se enfría y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Jesús habló sobre un tiempo donde la maldad crecería. Cuando la maldad aumenta, el corazón puede endurecerse. Esto afecta la fe, la obediencia, el amor y el amor hacia Dios. Es más o menos lo que estamos hablando. Yo estaba hablando con algunas personas, no de la iglesia, sino especialmente de otras partes, y algo que me decían me preguntaban, ¿por qué un Dios bueno permite tanto sufrimiento? O se preguntan, ¿por qué Dios no nos libra del mal? ¿Por qué muere tanta gente inocente? A eso se refiere la Biblia cuando dice que el corazón se endurece. Se endurece a falta de su comprensión sobre quién es Dios. ¿Mm? Alguien que no lo ha conocido y ve que las cosas no salen como quiere, entonces va en contra de Dios, alza su mano y dice, Dios es malo, Dios es injusto, Dios no puede nada, Dios no existe, y ahí el corazón se enfría. ¿Mm? Hay mucha gente que quizá antes era fiel a Dios, ahora corre otra vez al mundo, diciendo, Dios me decepcionó, Dios me dejó, Dios me abandonó, viendo todas las tragedias, y por eso dice la Biblia, dado que las desgracias aumentan, dado que la maldad aumenta, el corazón de muchos se va a enfriar, porque el mundo no es un paraíso, el mundo no es Disneyland, ¿no? Si fuera Disneyland todo el tiempo, entonces todos diríamos, wow, Dios es muy bonito, Dios nos ama. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una noche de oscuridad, cuando se pasa una hambruna, cuando se pasa sufrimiento? ¿Podremos decir que Dios es bueno? Entonces ahí se ve el amor verdaderamente. Y yo lo he visto en muchas personas que ahora mismo están diciendo, no creo que Dios sea bueno, o yo creo que Dios nos abandonó. Y si alguna vez han sentido desesperanza, esa desesperanza que ustedes salen a la calle y dicen,
¿Cómo puedo vivir tranquilo y en paz? Todo a mi alrededor es un caos. Eso es a lo que se refiere a Mateo, las palabras de Jesús, ¿no? Ahora Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús corrige a la iglesia de Éfeso. Ellos seguían trabajando. La música después también. Ellos seguían trabajando, pero habían perdido la pasión del principio. Por eso todo obra para bien, ¿sí vieron? Esto enseña que nos basta. Esto enseña que no basta con hacer cosas correctas. También importa amar a Dios de corazón. Lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El corazón es lo más importante, porque yo puedo hacer las cosas bien, puedo comportarme bien, puedo hacer las cosas correctamente, puedo ir, predicar y todo, pero Dios sabe qué tan lejos está mi corazón de Él. Él es el único que conoce mi corazón. Yo a Él no lo puedo engañar. Yo no puedo venir ay, no, sí, Señor, es que ay, yo te amo con todo mi corazón. No. Un día estábamos hablando en la iglesia de estos dos hijos que pone Jesús de ejemplo, ¿no? El padre le dice, vaya, haga las cosas, bueno, no me acuerdo qué, vaya, Are, si no estoy mal. Vaya, haga ya algo. Al viñedo, perdón, a trabajar, sí, perdón. Y el primer dijo, perdón, sí. Y el primer hijo le dice, pues, no quiero ir. Y va, ¿cierto? Y el segundo hijo le dice que va a ir, pero no va. Entonces nos decían, ¿cuál de esos dos hijos ustedes quieren ser? Y yo analizando, yo no, pues yo no quiero ser ninguno de esos hijos. El que no quiere, o sea, el que no quiere ir, pero va de mala gana. Y el que dice que va, pero igual no va. O sea, no obedece. ¿Cuál obedeció? Pues ninguno de los dos. Ninguno de los dos fue obediente. Ninguno de los dos. Entonces yo decía, si fuera, entonces me acuerdo mucho que mi líder decía, pues si hubiese posibilidad de ser un tercer hijo, pues yo sí quisiera ser ese que obedece. Cuesta, claro, yo le estoy enseñando a Santiago que la obediencia cuesta. La obediencia que vale la pena es la que le cuesta a usted. Esa es la que Dios ve. Si así no, se me acuerdo mucho que nuestro discipulado siempre, si así nomás ya somos inútiles, pues imagínese haciendo las cosas de mala gana. Si Dios sabe nuestra disposición del corazón, entonces poníamos, ¿a usted le gusta madrugar el domingo a las 6 de la mañana para Carpos? No. ¿A quién? A ninguno, es que no es fácil, es que no es sencillo, pero el Señor que quiere ver que nuestro corazón está dispuesto a obedecer, dice, ok, sí, Señor. Y uno ya va pensando en el descanso a la tarde. Por eso es tan importante cuidar el corazón. Señales y consecuencias del enfriamiento. ¿Cómo reconocer que un corazón se está enfriando? Menos oración, menos deseo de leer la Biblia, menos ganas de congregarse, más indiferencia ante el pecado, más rutina de amor. ¿Qué amo? Perdón, más rutina que amor. Y yo, ¿cómo así? Sí, eso no tiene sentido. Más rutina que amor. ¿Qué es la rutina? Muy bien. Cepillarse todos los días. Si se han levantado en esos días grises, ustedes son de los que todavía como cuando eran pequeños, que se levantaban y se quedaban viendo así. ¿Todavía les pasa? A mí no me da Sí. tiempo. No tengo tiempo para eso. María, ¿no? No, Me derrumbo. Yo soy de las que me despierto y de una vez, gracias Señor, hago estiramiento, todo, porque ya estoy viejita, con ya los años. ¿Cierto? Sí, los años, sí. Voy estirando y voy agradeciendo, y empiezo. Pues así, sí, así es. Y yo todos los días me levanto así como derrotado. Con ganas de llorar. Sí, sí. ¿Y Miguel? Pues, perezosos. Como con la cama pegada que yo le digo a él. Sí. ¿Y Santiago cómo se está levantando ahora? Que la rutina es un poco más fuerte. Con ganas de llorar. También con ganas de llorar. ¿Sí ven? La rutina es eso.
La rutina a veces nos envuelve y me quiero centrar en eso. Y indiferencia al pecado, ¿no? Sí. Esa es una clara señal, y es que cuando el Espíritu está en nosotros, nos redarguye de pecado y somos conscientes de lo mal que hacemos. Alguien que tiene el Espíritu Santo está una pequeña mentira y le duele el corazón y no puede estar tranquilo con su pecado, ¿no? Se siente incómodo y está como, ay, ayúdame. Pero desafortunadamente, cuando el corazón se enfría, hasta el pecado más aberrante se siente natural y normal. Y uno empieza a normalizar y uno tiene que examinarse constantemente, decir, antes me dolía el corazón cuando hacía esto, pero si ahora me parece normal, definitivamente me estoy enfriando. Esa es Definitivamente, ya se pasó para el congelador. una clara señal. Sí. Claro, y aquí me acordamos, ¿saben de quién? De este personaje que no vamos a decir, pero me imagino que ustedes, que cometió un abuso sexual a su propia hijastra y la quería matar en el propio patio de su casa. Y la niña se escapó. Y le decía, las personas de la congregación le decían en las entrevistas, es que el diablo se le metió. Y entonces yo entré como en como preguntándome, yo decía, pero ¿cómo esta persona que le servía al Señor se le metió el diablo? Y entonces yo un día hablando con Jaidercito me explicaba esto que nos acaba de decir y es, claro, lo que pasó fue que él dejó que de pronto una mirada, como el deseo, acuérdense, todo empieza cuando es un pensamiento y nosotros nos encargamos de clavarnos en ese pensamiento, ¿sí? Pasó el pensamiento y él dijo de pronto, uy, del pensamiento pasó al deseo y del deseo pasó a la acción. ¿Sí me entienden? De estar frío, de dejar de orar, pasó a la otra, que es la rutina, y pasó a la otra en donde el pecado lo consumió por completo. Y ya no le importó. ¿Por qué? Porque no prendió la alarma cuando el pensamiento le pasó fugaz. Y es que a todos nos pasa. El alejarnos de Dios, el entender que el Espíritu Santo se está yendo de nosotros por causa de nosotros mismos, es cuando dejamos que el pensamiento se clave ahí. Y les voy a dar un ejemplo de pronto un poquito más práctico. Ayer cuando yo estoy haciendo transbordo en la 68 porque en el pueblo ya no me está funcionando. Testimonio del Transmilenio. Ah, aquí viene, Transmilenio. Ay, otra vez, sí. Transmilenio. Ay, sí. Bueno, entonces estaba en la estación de la 68 tratando de hacer el transbordo y me subí al bus y fue madre, y quedé así presionada, o sea, tan apresionada que llegó el pensamiento, te vas a morir, no vas a poder respirar, y yo inmediatamente, o sea, de aquí lo dejé que se clavara, no que pasara, sino que se clavara, lo viví, lo sentí, y entonces mi corazón ya empezó, sí, déjame salir, y entonces me tocó salirme, y cuando salí, yo estaba ya haciendo así, y después como que me quedé pensando y yo, ¿pero qué fue esto? O sea, no me voy a morir. ¿Qué es esto? Y eso es lo mismo que pasa con el pecado. Pasa el pensamiento de el enemigo tira el dardo, ¿sí me entienden? Ay, tomemos de ejemplo Santiago. Su tía le está preguntando si lo hizo o no lo hizo. Diga que no. Y Santiago, no. Y yo ya lo sé que sí. Entonces yo me paro y le digo, ¿cómo así que no? Y él, pues pucha, ya se dieron cuenta que sí. Sí, baila, ya la embarró. ¿Cierto? El tema es cuál, cuando no hay el arrepentimiento en el momento, ahora, ¿sí? Que es con lo que estamos luchando en este momento con Santiago. Arrepentimiento, el arrepentimiento hace que yo que nunca más lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque si no se va a volver una rutina. No hablemos más de... entonces, las consecuencias. La fe se debilita, el corazón se vuelve más vulnerable a la tentación, se pierde el gozo a servir a Dios y la relación con Dios se vuelve distante. ¿Qué pasó? Recibirlo. Sí. La fe se debilita, el corazón se vuelve más vulnerable a la tentación y se pierde el gozo al servir a Dios. Entonces usted ya va a la iglesia, pero
pero ya no quiero ir, pero ¿por qué? Pero entonces empieza a cuestionarlo absolutamente todo. Sí, o sea, Todo, pero porque yo tengo que hacerle caso al líder. Pero ¿sabe qué? No me gusta ese líder como me habla. Si vieron que ese tornillo no iba ahí, este sí lo puso ahí. Y usted empieza a ver hasta el más mínimo detalle y se mortifica por cualquier cosa. ¿Sabe qué pasó? Su corazón. Ahí, o sea, ¿saben qué? Hoy pídanle al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ver esas señales, la más pequeña, la más mínima, por favor. ¿Por qué? Porque esas son unas señales de enfriamiento espiritual. ¿Vieron ahí la nefra? Conclusión. Pues adivinen qué pasa. No todo está perdido. Si el amor por Dios se enfría, no todo está perdido. Jesús ya nos llama a volver a nuestro primer amor. El corazón encendido con un corazón encendido. Dios quiere un corazón encendido, fiel y perseverante hasta el final. Yo nunca, creo que hasta el día en que el Señor me llame, nunca me voy a acordar, nunca me voy a olvidar, perdón, de Juan Manuel contándonos sus chocoaventuras de cuando se enamoró de María y se iba de Cota a Suba a pie. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo de cómo es el primer amor. si Juan ya no camina por María tanto, ya no está en el mundo. Póngase a pensar que se le enfrió el amor. ¿Por qué? Porque llega la rutina. Cuando uno se casa, yo le decía a Miguel, uno ya se siente seguro, pero ¿sabe qué pasa? Los años hacen que uno cambie individualmente, que cambien las situaciones personalmente. Y si uno no está en constante cambio y si uno no está en esa constante conquista, pues ¿qué pasa? Se enfría el amor de pareja, se vuelve distante, se vuelve rutinario, se vuelve monótono. ¿Por qué? Vamos a hablar de matrimonio, qué chévere. ¿Por qué? Porque uno deja que ese tipo de cosas permeen la relación de uno. Y eso es como una gotera. Hasta que... Claro, así. Y yo pensaba hoy en las pequeñas zorras de las que habla Cantares. Y es que no son grandes situaciones, ¿saben? Cuando vamos dejando que el amor se nos enfríe, no son, no, es que mejor dicho, no lo hablemos, se me murió el familiar y nadie de la iglesia vino y sí, eso puede pasar, pero muchas veces son los pequeños detalles de, me pisó y el callo, o cuando se sientan detrás de ustedes se han sentido que les toca de pronto o ustedes son los que se estiran y ¡pum!, le pegan a la silla y a los 2 minutos, ¡pum!, otra vez. A mí eso me desconcentra un poquito y es como, pero eso puede ser un motivo para que su corazón se enfríe. Jesús nos dice hoy como, vengan, pueden tener muy buenas obras, pero mi llamado es que vuelvan a su primer amor. Recuerden de dónde fueron sacados. Para mí eso es clave. Yo no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó, porque, pues, más chicas, si ustedes miran hacia atrás, échense de ahí una miradita fácil a sus raíces. No tienen nada que enorgullecerse. Ninguno de nosotros. Nada, venimos de no venimos de donde viene así una familia así ostentosa y eso. Y yo le digo, ya me di cuenta, sí, ya me había dado cuenta. Ya me había dado cuenta. Algo Claro. había dado señales. No venimos de una familia ostentosa con dinero, ni propiedades, pucha, ni... Venimos todo lo contrario, ¿verdad? De familias que se traicionaron entre sí, de hermanos que no se hablan muy seguramente, por ejemplo, mi mamá cuenta que los tíos se pelearon por tierras y hasta se mataron unos contra otros por tierras que hoy en día, esas tierras, ¿quién las tiene? La guerrilla. Imagínense, derramaron sangre de su propia familia para quedarse sin nada, para no poder heredar. Esa es mi herencia, pues si hablamos terrenalmente, ¿no? Pues que eso es. No me enorgullecen absolutamente nada. Todo lo que el Señor me ha regalado es por su infinita misericordia. No soy nada, soy menos que nada. Eso me hace recordar que debo tener un corazón
agradecido. ¿Qué hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:4. ¿Qué es lo primero? Recordar cómo era la relación con Dios al principio, así como cuando María le recuerda, acuérdate que usted se venía desde allá de Cota hasta acá y como que usted no va a venir por mí. Yo a veces le digo al esposo, pero si antes lo hacía, porque ahora no. Ay, vaya a ver y me recoge. Recuérdense en ese primer amor. No sé, si no están viviendo su primer amor, pues puede ser que este sea la primera oportunidad, su oportunidad para enamorarse del Señor a tal punto que yo me acuerdo. Arrepiéntanse sinceramente, por favor. Acuérdense, nada le podemos ocultar al Señor. No hay nada, es que no hay nada. Volver a orar, a adorar y a obedecer con pasión. ¿No es fácil? Sí, no es fácil. Retomar el primer amor. ¿Aló? Entonces, vamos a ir ahí a Oseas 2:14. Bueno, ahí está, es que no tengo Reina Valera. Ok. Oseas 2:14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este versículo, cuando ustedes pasan por un versículo y dicen, ve tan bonito, o ve qué cosas. Si ustedes se han leído el libro de Oseas, es tremendo. Es tremendo porque, ¿se acuerdan del profeta Oseas? El Señor le dijo como, vaya, cásese con una prostituta, no sé qué, ella lo engañaba y él tenía que ir a volver a buscarla y tal, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Y así muchas veces. Entonces Oseas, me imagino que se cansó un día y dijo, pues estoy ya cansado, Señor, de verdad es que esto está difícil. Entonces el Señor le dijo que le iba a llevar por el desierto, ¿para qué? Vuélvale. Para hablarle a su corazón. Para hablarle a su corazón. Y a veces el Señor es tan bueno y tan misericordioso que a veces, desafortunadamente, solo entendemos a las malas. Acordémonos, volvamos a recordar que yo llegué, me acordaba de muchas cosas hoy. Cuando yo fui un poquito determinada y quise bautizarme, ¿no? Así como que cogí un día al pastor y le dije, me voy a bautizar, me quiero bautizar. Y así empezó mi camino con el Señor, así como determinada. Pero por muchas cosas y vueltas que yo solita creo que di, y el Señor en su infinita misericordia me acompañó, terminamos viviendo en Mirandela. Yo en esa época tenía el trabajo súper guau de la vida, vuelvo y lo digo, teníamos un barrio bonito, vivíamos en un conjunto de casas bonitos, más o menos era tranquilo, como con la vida soñada. Todo era muy tranquilo y todo era como muy a la mano. Pero cuando Haidercito empezó a congregarse en Veraca, yo me acuerdo que para ese diciembre que él hablaba hace 8 días, para los que estuvieron conectados, por eso hay que conectarse, porque esto tiene un hilo conductor que nos lleva a diferentes historias que van unidas entre sí. Entonces, para ese diciembre, yo empecé a ver en Haider algo diferente. Y yo dije, yo quiero eso que Haider tiene. Yo quiero eso. Ese cambio, esa transformación, ese pensamiento, ese hablar, ese andar. Entonces, tomé la decisión al año siguiente, como muy abruptamente. Siempre lo he pensado así, pero creo que fue la misericordia del Señor en el desierto. Y me retiré del trabajo. Así, como que bueno, algo el Señor hará y terminaremos aquí. Y yo en mis fuerzas decía, no, conseguimos en 20 días, y fue madre. Y duré, ¿cuántos meses? 2 meses, tal vez. Sí. Bueno, 3 meses sin trabajo, oficialmente 3 meses sin trabajo, entre esos en diciembre, y yo ese diciembre lloraba y lloraba y lloraba. Pero bueno, llegamos hasta casa, por eso está ahí en la imagen Mirandela a su izquierda, y
Garcés Navas a la derecha. Súper lo más Garcés Navas, en donde yo caminé todo porque yo decía, ay no, yo no voy a irme para el Garcés, yo voy a terminar viviendo en el Minuto de Dios, en la Palestina, tal vez por muy abajo, tal vez por el lado de Zarzamora que siempre me ha gustado, pero no aparecía nada. Bueno, después de una conversación de una noche, yo después de ya quedarme sin pies, porque literal caminé todo un mes, todos los días salía yo a buscar, se dieron las cosas y terminamos en esta casa. Así, fácil, así como hacen las cosas el Señor a su manera. Pero yo seguía sin trabajo. Tenía demasiadas cosas que aprender en ese momento y era lo primero que el Señor derrumbó en mi vida. Fue, yo siempre pensaba, yo en esa época ganaba más que mi esposo, ¿no? Económicamente, entonces yo siempre pensaba, es que si yo dejo de trabajar, pues la casa se cae. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a hacer? ¿Quién no sé qué? Entonces la primera cosa para la gloria del Señor, pues darme cuenta que yo no era la proveedora de mi casa, sino que el proveedor es primero el Señor y luego la esposa. Y que hay un orden establecido, tanto económico como espiritualmente, en el que yo estaba también fallando. Volver a mi primer amor me costó lágrimas. Yo me acuerdo que me encerraba en ese cuarto y yo lloraba día y noche y le preguntaba al Señor, ¿pero por qué? Pero si yo nunca me he quedado sin trabajo. Yo les recuerdo que en mi trabajo es a mí a la que me llaman con 6, 8 meses de anticipación y yo ya sé en dónde voy a trabajar al siguiente trabajo con demasiada anticipación. Entonces eso como que nunca me había pasado y yo estaba triste, acongojada, no entendía. Y yo solamente le oraba al Señor, Señor, por favor, provéele a mi esposo, por favor, por favor. En esos 3 meses, Miguel estaba trabajando en una empresa y en esos 3 meses le llegó el sueldo mucho más de lo que le llegaba antes. Señor más bueno. Y después de esos 3 meses, cuando yo puse mi trabajo, nunca más le volvió a llegar ese sueldo. Le volvió a llegar el básico, el que siempre les llegaba. Y pasar ese proceso fue muy difícil, pero el Señor nos pasa por el desierto cuando nos quiere volver.